Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más. Vamos a hablar acerca de ciertos factores que ve Ray Dalio y es que siempre hablamos de, oye, posible inflación, posibles rendimientos más bajos, de que Ray Dalio dice esto, Michael Burry opina esto, pero en general, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿En qué se está basando para decir estas cosas? Y con una entrevista que dio a Yahoo Finance, que fue de un video, una entrevista de cerca de media hora, deja ver cuáles son sus preocupaciones Ray Dalio. Y bueno, Ray Dalio, ¿quién es? Nada más el que maneja el fondo más grande en el mundo de inversiones. Entonces creo que es alguien del que podemos aprender, tiene varios libros, se considera como o lo consideran prácticamente como un historiador, es alguien que ha publicado muchísimas investigaciones, alguien que confía y cree en la historia y que se pone a revisar todo ese tipo de factores. Y bueno, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla en esta entrevista? ¿De cuáles son sus preocupaciones? Y él habla de, oye, ¿cuáles son los verdaderos factores que están afectando? Y él ve tres factores. Número uno, el factor financiero. Vamos a hablar de esto más a fondo. Número dos, el factor de la inequidad que hay. Y número tres, el factor de un nuevo gran poder en el mundo, que ya se imaginarán quién es, alguien o un país en el que a Ray Dalio inclusive le ha gustado invertir en la última década. Sí, es China ese país. Él ve un factor. Dice, oye, la última vez que pelearon dos grandes países o dos grandes economías por ser la número uno fue en los 1930s. Y esto vuelve a pasar hasta ahora, prácticamente 100 años después, 90 años después. Vamos a ver, los primeros dos factores son los que más menciona, y es que habla de que seguro de que se trataron los síntomas del problema que hay actualmente, pero no se trató el problema. ¿Qué quiere decir esto? Con toda la impresión del dinero se están tratando ciertos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? La desigualdad económica. ¿Por qué la desigualdad económica se ha visto las últimas décadas? Desde el 2008 se notó más esa desigualdad cuando se salió la Fed a apoyar a la economía. Los que más se beneficiaron fueron las personas que tenían acciones, que tenían bienes raíces. Las personas que tienen activos. Las personas que tienen activos normalmente son las que más dinero tienen, por lo cual cuando se inyecta más dinero a la economía, los que más se van a beneficiar, aunque se benefician a todos, van a ser los que tengan estos activos, los que ya tenían dinero antes. Por eso es que esta desigualdad económica se ha ido acelerando y ese es un verdadero problema que él dice, oye, yo estoy tratando de ver cómo funciona esta máquina. Yo soy un mecánico prácticamente, digo, con su fondo de inversión. Él está tratando de entender la máquina que es la economía global. Dice, y lo que veo son varias preocupaciones. No encuentro el problema como tal, pero sí veo los problemas que se han ido desenvolviendo y veo que están tratando los síntomas en lugar de estos diferentes problemas. Lo que quiere decir él es que él entiende más o menos lo que está en el fondo, pero no ha visto manera de solucionarlo. No ha visto una solución directa. ¿Por qué? No es que él lo pueda solucionar, pero es que él podría ser alguien que proponga soluciones. Él está en el ojo público, él es una persona a la que valoran bastante. Entonces, él salir a decir sus opiniones y sus posibles soluciones, créanme que es algo que la Fed, por lo menos en los Estados Unidos, escucharía, pondría atención a lo que él tiene que decir. Y habla, bueno, de esta desigualdad económica, pero también de desigualdad de oportunidades. Desigualdad de oportunidades laborales, desigualdad de oportunidades de estudio. Cree que es bastante difícil que una persona que no tiene estudios consiga un trabajo del mismo nivel del que una persona que sí tiene estudios. Y aunque eso ha ido cambiando muy poco. Y eso vuelve al fundamento de la desigualdad económica. ¿Sí? Entonces están tratando esta desigualdad de oportunidades, metiendo más dinero a la economía, para que así las empresas digan, oye, pues puedo contratar más gente, pero a final de cuentas van a seguir contratando a las personas que más preparadas están, por lo cual no se soluciona el problema, se solucionan ciertos síntomas y son soluciones momentáneas. Eso es lo que a él le preocupa, eso es lo que él menciona y tiene todo el sentido. ¿Y saben quién más menciona esto? El último video que publiqué sobre el reporte de Jamie Dimon. Este reporte de Jamie Dimon, o esta carta anual de Jamie Dimon, salió después de esto que dice Ray Dalio, pero concuerdan entre ellos. Hay gente que opina diferente, pero ellos dos por lo menos concuerdan en estos puntos. Él ve, y lo decía desde el principio, desde finales del 2019, no hay que estar en efectivo, no hay que estar en liquidez, no hay que tener liquidez. Él dice, me alejo de los bonos y del efectivo. Y esto es bastante interesante, porque Ray Dalio históricamente ha sido alguien que invierte o que ha invertido en bonos a largo plazo.
obviamente las tasas eran bastante diferentes y él lleva décadas invirtiendo. Podríamos hablar de cuando los bonos en Estados Unidos, si no mal recuerdo, eran en los 80s y 70s, que estaban dando en los 80s hasta un 15%. Entonces ha cambiado totalmente el panorama de lo que es invertir en un bono, que ahora te dan prácticamente por debajo de la inflación. Por lo cual él ya dice, ¿sabes qué? Aléjate de los bonos, aléjate del efectivo. Y él ve dice, hay dos tipos de inflación, en mi opinión, en lo que yo veo, es lo que él dice. Inflación de oferta y demanda, que es cuando vemos que todos los productos en general suben de precio, y en estos momentos se está dando eso en ciertos materiales de construcción, en el acero, por ejemplo. No se ha podido importar suficiente acero en países como Estados Unidos, en México, por ejemplo, por problemas de exportación, por problemas internacionales, por causas de lo que sucedió en el 2020. Entonces dice, ahí son problemas de oferta y demanda que suben los precios y hay inflación sectorial. Pero el verdadero problema, él no lo ve en la inflación de la oferta y la demanda. Cree que ese no es un problema de largo plazo, cree que ese es momentáneo. Él dice, la inflación monetaria y financiera es la que a mí me preocupa. ¿Cómo se da esa inflación? Dice él. ¿Cómo se da? Para explicarlo. Y es que cuando imprimes más dinero, pues tienes que dar más deuda. Cuando hay más deuda, tienes que compensar esa deuda de cierta manera, pues con más trabajo, con más producción de más bienes y servicios para poder pagarla. Si no sucede eso, nada más estás inflando artificialmente, no de manera natural, la economía, lo cual al final de cuentas lo tienes que pagar. ¿Y dónde se ve reflejada esa inflación? No se ve tanto en los productos y servicios personales, se ve más bien en los activos financieros, en los activos de inversión. Otra vez, viene raíces y en la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo empieza la inflación monetaria? Y es cuando la gente se quiere alejar de los bonos, porque con los bonos es con lo que prácticamente formulan la deuda. La deuda está a base de bonos. Entonces, si dejan de querer los bonos, se van a ir a refugiar a activos que son bienes raíces, que son acciones, y al refugiarse en estos activos y dejar los bonos, tienes una inflación total en los activos de inversión, que ahí es donde está y ahí es donde se define. Eso es la inflación financiera, el alejarse de bonos para irse a los activos, a los otros activos. Y este es un problema que él dice, no sé cómo lo piensan solucionar porque lo están haciendo de manera artificial muy rápido para cubrir síntomas, pero a final de cuentas el verdadero problema no se está solucionando y todo tiene que regresar, históricamente lo ha hecho, a su estado natural. Tú puedes hacer todo artificial y dice, se ha hecho por miles de años, se ha tratado de inflar monedas, se ha tratado de apoyar economías de manera artificial y todas regresan a su estado natural. Entonces, ¿qué podemos esperar? Dice, ¿qué puedes esperar por ahora? Que estos activos que se inflan en precio den a largo plazo mucho menores rendimientos. Nos está hablando de la preocupación de la inflación no en los bienes y servicios comunes, pero en activos financieros. Y estos activos, o bueno, en activos de inversión. Y estos activos de inversión lo único que va a causar es que den un buen rendimiento en el corto plazo, que ya lo han dado del 2020 para acá. Y Jamie Dimon, que es el de JP Morgan, dice que pudiera durar estos rendimientos hasta el 2023. No lo sabemos, nadie lo sabe. Él es una expectativa que tiene, él tampoco lo sabe. Y lo dice, es una posibilidad. Darían, después del 2023, si es que se cumple, darían menores rendimientos, ¿sí? Entonces, dice, este patrón de lo que hablan las economías, de lo que mencionan, de lo que dicen, que es impredecible, que no se ha visto, lleva en realidad miles de años. El tema es que se nos están juntando varias cosas y son los tres factores que menciona. El factor de que China está creciendo de una manera muy acelerada para luchar contra el dominio de Estados Unidos prácticamente, de que hay una desigualdad enorme, no solo económica, pero también social, y tienes el otro factor que es la inflación financiera. Esos son los tres factores que a él le preocupan, la deuda, en la inflación financiera. Por lo cual nos deja pensando, nos deja viendo, nos da un panorama más y nos deja simplemente... Con esto podemos ver, ok, ¿a qué quiero poner el ojo? ¿En qué me quiero fijar? Él le gusta invertir también en China, pero también lo hace mucho en empresas americanas. Hay simplemente que aprender de lo que están viendo ellos y tener nuestras propias conclusiones. ¿Qué creemos que va a pasar con la economía? ¿Hacia dónde creemos que va? Simplemente ver en qué prefieres estar invertido, qué prefieres hacer con ese dinero.
Y este tipo de entrevistas, este tipo de información es bastante valiosa para todos nosotros porque podemos tener nuestras propias conclusiones, ver hacia dónde queremos tener nuestra visión, ver de quién queremos escuchar las opiniones más seguido, saber qué es lo que se está comportando y cuáles son las perspectivas y las expectativas de diferentes grandes inversionistas que ya llevan décadas de experiencia en el mercado. Pero bueno, muchísimas gracias. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción, les dejo el Instagram en la descripción. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.